Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Vivimos en una cultura que prefiere un menú a la carta para sus creencias, donde elegimos lo que nos gusta y descartamos lo incómodo. Pero para el cristiano, la autoridad de la Biblia no es opcional ni negociable. Hoy hablaremos de lo que significa someterse a un texto antiguo en un mundo moderno. ¿Cómo manejamos las partes difíciles sobre la esclavitud o leyes extrañas del Antiguo Testamento? Conversemos sobre el reto de vivir bajo la palabra, aquí en tu podcast favorito, en Entre Semana. La autoridad de la Escritura es un tema clave para la iglesia cristiana en esta y en todas las épocas. Aquellos que profesan fe en Jesucristo como Señor y Salvador son llamados a mostrar la veracidad de su discipulado a través de la obediencia humilde y fiel a la palabra escrita de Dios. El desviarse de la Escritura, ya sea en fe o en conducta, es ser desleales a nuestro Maestro. El reconocimiento de la verdad absoluta y de la confiabilidad de las Santas Escrituras es esencial para una comprensión plena y una confesión adecuada de su autoridad. Esa es la declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. ¿Estarías de acuerdo con esa declaración? En términos generales, sí, diría un cobarde, ¿no? Ojo, sí y no. Claro, estamos hablando de que la escritura es normativa y ahí viene un concepto que se usa mucho de la Biblia es autoridad, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay una expresión que es muy común en las declaraciones doctrinales de una iglesia, que dicen que la Biblia es nuestra única regla para la fe y la práctica, por ejemplo, ¿no? O a veces la Biblia es la autoridad final o la única regla es la autoridad para la fe y para la vida y es la palabra final. Y creo que en términos generales uno diría, sí, claro que la Biblia es autoridad. El problema es cuando vamos a la letra pequeña o como decimos al área chica y te das cuenta, pero esa autoridad, ¿interpretada por quién? Claro. La Biblia es autoridad, pero ¿qué interpretación? ¿Tu interpretación o mi interpretación? Sí. Y cuántas veces se empezó a tomar, o sea, es como que hay, a ver, partamos al revés. Por eso pusimos normativa, ¿no? ¿Por dónde va el concepto normativo? O sea, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es norma para la vida de los que creen en Dios? Yo lo tomo como que lo que revela la Biblia es la manera en que deberíamos de vivir de forma normal, entendiendo quizás algunas cosas que uno se podría interpretar de una forma o de otra forma, pero por lo menos uno dice, este estilo de vida, esta manera de pensar, esta manera de actuar, va de acuerdo en su generalidad con la Escritura. Okay. ¿Eso sería? Sí, puede ser. A mí me gusta el concepto de normativo o de autoridad. Obviamente que hay que definir y Beer en su libro dice, la Biblia siempre es normativa, eso no se negocia. El tema es, cuando hablamos de autoridad, es en qué sentido la Biblia es autoridad. ¿Viste? Como tú dijiste, nos muestra una forma de vivir. Ok, entonces vivo como Sansón. Vivo como David, vivo como Salomón. ¿Cuál de todos esos es normativo para mi vida? Y ahí empiezan como, bueno, pero es que sí, que no. Por eso es, si bien quizás en términos generales, y ojo, antes de que nos dejes de escuchar, creemos en la autoridad de la Biblia, creemos que la Biblia es nuestra regla, nuestra norma de fe, de práctica, porque la Biblia revela el corazón de Dios, revela el carácter de Dios. Conocemos a Dios porque la Escritura es la revelación que Él nos da a través de seres humanos, ¿no? Lo que hablábamos en el episodio anterior. Entonces, por eso es normativa. Claro. El tema es que, como la Biblia no fue dada en este tiempo, si bien ese es ese episodio de la próxima semana, hay que entender en qué sentido es normativo para ahora, de qué manera tomo esto como norma para mí, de qué manera puedo llegar a quizás tomar esto de autoridad de la Escritura para dos cosas. Tomo la Biblia autoridad cuando me conviene. Cuando no me conviene, bueno, eso no era tan así. Y por otro lado, quizás uso la Escritura, este concepto de autoridad, para hacer cosas
que la Biblia jamás aprobaría, Ajá. pero lo digo en nombre de la autoridad de la Escritura. Sí. Sí, y creo que también hay que entender el hecho de que la Biblia es, o sea, en su mayoría está desarrollando una narrativa. O sea, el hecho de que está estableciendo una historia es que, o sea, nosotros tenemos que entender todo lo que está sucediendo a la luz de la historia. Porque si no, entonces ahí es donde se dan los malentendidos o las maneras de querer aplicar la escritura en una manera incorrecta. Por ejemplo, porque aquí van a haber muchas, no toques el ungido de Dios, ¿no? ¿Eso de dónde viene? Bueno, está en la Biblia en algún lado. Bueno, y Beer yo creo que toma esos ejemplos, porque lo que decíamos que este libro es un poquito polémico porque responde a ciertas cosas. Mira lo que dice él. Dice, quiero demostrar por qué considerar la Biblia como autoritativa es algo complicado o desafiante. Y da un ejemplo. Dice, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi una pegatina, un sticker en un automóvil que decía, la Biblia lo dice, yo lo creo. Fin del asunto. Ajá, sí. No toques al ungido de Jehová. Sí. Es que, no pienses. A ver, ¿la Biblia lo dice? Sí. Correcto. Punto. No lo discutas. ¿Viste? Entonces, como él lo que dice es, ¿qué hacemos con esas cosas? Sí. ¿Qué hacemos con esas personas que... Y la manera que se va bajando a la práctica, porque por ahí va. ese es el problema. Muchas veces se usa esa frase, ese versículo, como un tipo de amenaza en contra de aquellos que hablan acerca o en contra de figuras de autoridad. Sí. Pero cuando lo entendemos, o sea, es Saúl siendo el ungido de Dios porque fue ungido como rey, y David también siendo ungido como rey, pero David estaba en esa disyuntiva de decir, voy a tomar en mis manos la vida de Saúl para yo entonces ponerme como rey. Y era como que, no, voy a confiar en Dios. Ahora, el hecho de que no toque el ungido de Jehová no significa que el tipo no era merecedor de la muerte, y no significa de que era malo. O sea, más bien, o sea, eso no le limpia, o sea, de todo. Entonces, al entenderlo dentro de su historia, entonces uno empieza a ver matices y complejidad y un montón de otras cosas donde, o sea, entonces deberíamos sacarlo de la Biblia. No, o sea, porque da riqueza a la narrativa, claro, y a la historia. Entonces uno podría también decir, la Biblia es autoridad en este sentido, en el sentido de que David, así como hizo con Saúl, él decidió dar lugar a la venganza de Dios para que él obre en su tiempo. Y eso lo puedo ver en el Nuevo Testamento. No des lugar. No tomes venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Eso lo dice Pablo. Dice Pedro, él cuidará de ustedes. O sea, como que hay una idea, pero si yo solamente toco o agarro ese versículo, como decir, hey, yo soy la autoridad aquí, cuidado, porque la autoridad de la Biblia dice que no deberías tocar el ungido de Jehová. Entonces entramos en un problema. Yo creo que esta idea de autoridad de la Biblia, el peligro es cuando tomamos el versículo así como el martillo final en un juicio. Ajá. No toques al ungido de Jehová, punto. No se cuestiona, no se dice y se acabó. Sí. Sin contexto, sin identificar, pensando en el ejemplo que diste, ¿cuál es el principio que hay detrás de eso? Sí. Y una vez lo escuché, los preceptos en la Escritura van cambiando porque tienen una cuestión contextual. La Biblia hace una historia, es la historia de Dios, pero dada en tiempo y espacio de la historia de la humanidad, la historia de Israel, etcétera, etcétera. Detrás de ese precepto que va cambiando, hay un principio que no cambia, que es el que tú identificaste recién. Uh-huh. Oye, no tomar venganza, no tomar por mano propia, porque detrás de ese principio está la misma persona de Dios. Entonces, no es tomar ese texto como, hey, esto es autoritativo, no toques al ungido de Jehová. Es más, pensando en ese texto, ¿no? Cuánto abuso espiritual no fue sostenido con, hey, es la autoridad de la Biblia. Uh-huh. Entonces, no estamos diciendo que la Biblia no es autoridad o no tiene autoridad. Estamos diciendo que si no se explica en qué sentido la Biblia es autoridad, ¿podemos usar la Biblia para crear una secta? Claro. Así ha pasado. Sí. Podemos usar la Biblia para abuso espiritual, pensando en este texto, y un montón más, uh-huh, ¿no? Desde prácticas que uno dice, oye, pero
Si fuera autoridad, ¿qué hacemos con los pasajes esos raros del Antiguo Testamento que uno dice, no, entonces empiezan a hacer como malabares? Sí. Bueno, pero es que aquí sí, pero bueno, ¿cuándo sí y cuándo no? Fui a la guerra, me encontré con una chica, va a ser mi esclava, porque así lo dice en Deuteronomio 22. Si un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen que no esté comprometida para casarse y la obliga a acostarse con él, este es otro pasaje, pero bueno, igual. Son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven 50 monedas de plata y además se casará con la joven por haberla deshonrado en toda su vida, no podrá divorciarse de ella. Entonces es como que, hey, ya, la violé y me voy a casar con ella, 50 monedas de plata. Ahí están. Así como dice la Escritura. Porque la Biblia es autoridad. Bueno, pero aquí, ese es el tema. Sí. No, otra vez, no estamos diciendo que no es, sino que creo que es correcto lo que dice Beer es complejo. Sí. Ahora, opciones. Ajá. Algunos dicen, bueno, hagamos algo. Opción 1, nos deshacemos de todo el Antiguo Testamento. Hay una escuela, se llama el ultradispensacionalismo. Me vino rápido Bullinger, creo que era el más conocido, y los ultradispensacionalistas hacían eso. Ajá. Eliminaban todo el Antiguo Testamento y creo que hasta los evangelios. Sí. Bueno, sí. Entonces se quedaban solo con las cartas de Pablo. Sí. Eso es marcionismo. Nuestro trasfondo no es tanto de ultradispensacionalismo, pero yo sí me acuerdo. Bueno, yo sí me acuerdo un cierto. Los evangelios es el evangelio del reino. Eso vendrá después. Ajá. Entonces no aplica a nosotros. Entonces, sí había una cierta disminución de autoridad. Ajá. Lo encontré. Ellos decían que la iglesia no comenzó hasta Hechos 28. Entonces, ellos dicen que hasta Hechos hay que tomarlo con pinzas. Entonces, ¿viste? Ethelbert Bullinger en Inglaterra fue como el más ultradispensacionalista. Entonces, ellos decían que aún la iglesia en Hechos, como era muy judía, no sirve. No. Con todo el Antiguo Testamento. Entonces, se quedaban casi solo con Pablo. Y este Bullinger tiene un libro que se llama Figuras de Dicción de la Escritura, que es muy bueno y te explica todas las figuras de dicción de las figuras literarias, pues. Pero en teología tenía esta posición. Y para muchos, la forma de responder a esta, ¿qué cosas sí, qué cosas no? Eliminemos el Antiguo Testamento. Bueno, entrando un poco en el chisme del mundo cristiano, Andy Stanley fue muy criticado, y creo con buena razón, por decir, mira, el Antiguo Testamento tenemos a un Dios airado, un Dios que juzga. Estos versículos también raros de Deuteronomio, el otro de la guerra está en Deuteronomio 21. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Dice, mira, la verdad es que nuestra autoridad no es la Escritura, es Jesús. Lo cual estoy de acuerdo, pero dice, su conclusión es, tenemos que desconectarnos del Antiguo Testamento. Entonces, con eso ya. Dile que les escriba a los de Proyecto Biblia que borren todos los videos porque conectaron lo que había que desconectar. Sí. No es la solución, evidentemente. Sí, correcto. ¿No? Entonces, para que no quede picado, ya a lo largo de este episodio vamos a explicar un poco esos pasajes raros de Deuteronomio. Pero entendamos, de qué manera o qué filtros necesitamos para poder decir, la Biblia es autoritaria, la Biblia es normativa, pero sí hay cosas donde tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta para poder declarar eso con toda la confianza? Ajá. Bueno. Porque, ojo, hay aquellos que su conclusión es, la Biblia, por lo tanto, no es autoridad. Y no estamos de acuerdo con eso. No. Claramente es autoridad y claramente es normativa. Ahora, dijiste opción, deshacernos del Antiguo Testamento. Correcto. Beer menciona otra y dice, dividir las leyes del Antiguo Testamento de esta manera. El componente civil, el componente ceremonial y el componente moral. Aspectos civiles y ceremoniales cumplidos por Cristo y la ley moral permanentemente efectiva. No me toques a Calvino, por favor. Por favor. Esta es la... Y él dice, esta es una gran forma de esquivar algunas de las cosas extrañas que tiene el Antiguo Testamento. Sí. Pero no sirve porque... ¿Fue Calvino que inicialmente hizo esa división? No sé si Calvino fue... No sé si él fue o no, sí es pero algo es propio de la tradición reformada. Sí.
Yo creo que era Calvino, porque como el tipo era abogado. Seguro, se trataba- algo. El tema es que Bueno, perdón si estoy diciendo Claro. alguna herejía. Perdón, no, y el tema es quién decide lo que es civil, quién decide lo que es ceremonial y quién decide lo que es moral. Sí. Como lo decides tú, eso no está en la escritura, esa es tu interpretación de decir esto es civil, esto es ceremonial y esto es moral. Entonces, no hay ningún mandamiento, hay mandamientos que no son morales. Ujú. Si se supone que todo tiene que ver con tu carácter. Sí. Entonces, el tema es este. No nos queremos hacer cargo de los temas complejos. Ujú. Y Perdón, según Ajá. ChatGPT fue Tomás de Aquino. aquí no. Ok. Perdón, Perdón, Charlie. Calvin Klein. John Calvin. Ok. Tercero, Ajá. propuesta, dice, interpretar las partes perturbadoras y extrañas de la Biblia de manera espiritual o alegórica. No, mira, lo que pasaba, que tampoco, no soluciona el problema, ¿no? Claro. Lo cual también hay un libro que quiero meterme a investigar. Ajá. Es el uso, te lo mandé, Sí. el uso del Bale Antiguo y Testamento Carson. y en el Nuevo En el Nuevo Testamento. Testamento. Porque a veces Pablo hace esto. Ajá. Perdón por todos aquellos que están escuchando esta serie para tener un poco de claridad. Lo que van a tener es más problemas. Más confusión. Cualquier cosa. Porque el pasaje, cuando Pablo está hablando en, que es 1 de Corintios, acerca de no pondrás bozal al Ajá. buey que trille, está hablando acerca del sustento. Y él dice claramente que tú crees que esto fue puesto por el bien del buey. No. Esto fue para mostrar de que el que trabaje debe trabajar con esperanza. Sí. Entonces, él de cierta forma está haciendo metáfora de la ley. Pero quizás, a lo mejor me respondo a mí mismo, Pablo lo que quería decir era que hay sabiduría detrás del mandamiento. O sea, el mandamiento en su Ajá. momento fue literal. Sí. O sea, no podían poner bozal al buey que trille, pero había sabiduría detrás. Entonces, como no se trata del buey, se trata de la sabiduría detrás. Entonces es autoritativa en ese sentido, Ujú. ¿no? Sí, para mí sí. Ahora, otra vez, ese sí es para mí es lo más complejo que hay, porque muchas veces autores del Nuevo Testamento interpretan el Antiguo. Y uno dice, bueno, Sí. lo interpretan, está inspirado por el Espíritu Santo, perfecto. El tema es que eso nos muestra algo. ¿Cómo interpreto entonces el pasaje citado originalmente? Claro. ¿Con cuál de las dos interpretaciones me quedo? ¿Con la que tenía el Salmo o como lo interpreta el autor de Hebreos? Y yo ahí prefiero no meterme. O sea, porque es complejo y ese libro es muy bueno, ¿eh? Deberíamos de agarrar... Michael Heiser hizo todo un episodio acerca del pasaje de Hebreos que me preparaste cuerpo. Explico por qué es problemático. Hebreos cita la Septuaginta y con algunas adiciones creativas suyas, ¿no? Él explica de por qué podría ser legítimo su elección de palabras, pero si tú ves el Antiguo Testamento, que se traduce al español desde el hebreo, y tú lees lo que está citando el autor de Hebreos, nada que ver. Sí. O sea, uno es, horadaste Horadados mis oídos. mis oídos, y después dice como preparaste dice el cuerpo. salmista, me preparaste cuerpo. Entonces muchos dicen, bueno, es una cuestión, Heiser va por lo textual, Sí, otros van por lo teológico. Hay una interpretación del concepto horadaste y es donde, ¿cuál de los dos tiene más autoridad? ¿Interpretan el Antiguo Testamento los autores del Nuevo Testamento o solo lo citan? Y cuando lo interpretan, ¿no le dan un nuevo significado? Pero bueno, para eso y otras cosas más, síguenos en la próxima serie. Ahora, lo que estamos hablando tiene que ver... Espera, perdón. Sí. Vale la pena mencionarlo porque ante tanto problema podríamos llegar a decir, bueno, entonces la Biblia no es autoritativa. Claro. Tantos errores tiene. Y no, o sea, ahí es donde la clave es decir, no es normativa para la vida. Ujú. Es algo que da forma a nuestro caminar, a nuestro andar. Es algo que nos explica la historia mayor y nos va llevando a través de esto y tiene como su centro a Jesucristo, quien es nuestro ejemplo para la vida. Y si bien hay cosas que quizás uno va a tener que pensar, explicar, y sí, ser honesto con algunas dificultades escriturales, eso no quita el hecho de que lo que establece la norma es la escritura. Bueno, y ahí Beard empieza a dar cuáles serían herramientas. Y dice, lo primero, para poder
decir que la Biblia es autoridad sin equivocarnos, sin usarla para nuestros propios intereses, es distinguir lo que es preceptivo de lo descriptivo. Ajá. O lo que es normativo de lo descriptivo. Ujú. Claro, si la Biblia es una historia, muchas veces, o sea, no muchas veces, toda la Biblia prácticamente es historia, Sí. al estar narrando algo, no está diciéndote esto es normativo. Y ahí él dice, describe cosas que ocurrieron, pero que nunca fueron pensadas para que nosotros las replicáramos. Sí, Dijimos, la próxima vez que ves un ateo de internet usar jueces como para decir, y esto es lo que dice la Biblia, Claro. entonces habla acerca de que el Jefté, tipo agarró su ajá. concubina y la descuartizó, excuse me, o sea, Ajá. así, esto es tu Dios. No, es descriptivo para mostrar cómo el alejarte de Dios y el cada uno hacer lo que bien le parece resulta en esto. Ahora, la Biblia lo describe, pero no significa que como la Biblia lo tiene ahí, la Biblia aprueba. es normativo para nosotros hoy. Ahora, perdón, vamos a problematizar todo. Eso es lo que me encanta de esto. A mí me llamó la atención. Nunca lo había visto así. Pero ahora sí lo creo, porque vino de Bible Project. Entonces todo lo que dice Bible Project lo creo. Está bien. Es autoritativo para mi vida. Su manera de ver el libro de Nehemías me llamó mucho la atención. Cuando Nehemías saca patadas a todos, los jala de los pelos, se enoja y dice, ustedes se casaron con mujeres extrañas, divórciense, sean fieles porque estás mezclando la sangre, y un montón que no permitió que los samaritanos le ayudaran en la construcción del templo. Se toma como prescriptivo porque está en el libro de Nehemías y Nehemías lo hizo. Sí. Pero los de Bible Project, por lo menos, lo toman como descriptivo. Descriptivo, Entonces, no como es decir, preceptivo, no Nehemías como normativo. no estaba actuando correctamente. No tendría que haber hecho que ellos se divorciaran. Tendría que haber permitido que los samaritanos le ayudaran, etcétera, etcétera. O sea, me llamó la atención porque, o sea, yo de manera como implícita, sin pensarlo, dije, todo lo que hizo Nehemías es correcto. Bien. O sea, ¿cuántos sermones no hemos escuchado acerca del liderazgo de Nehemías? Amigo, ¿no te acuerdas que fue cuando enseñamos Nehemías en la iglesia que tuvimos ese conflicto de estuvimos estudiando Nehemías y era como, ¿y qué hacemos con todos los libros de liderazgo de Nehemías? Y nos gustó mucho que ellos planteaban una idea de, no es ese héroe que no hizo, o sea, que hizo todo bien. Y a mí me gustó mucho y creo, si no me equivoco, cuando predicamos de Nehemías en nuestra iglesia, fuimos bastante honestos en decir, no significa que lo que está sucediendo aquí es norma o es un precepto. Sí. Simplemente se está describiendo. Bueno, quizás una pregunta sería, ¿y cómo saber cuándo es algo preceptivo o normativo y cuándo es descriptivo? Bueno, una de las cosas quizás puede ayudar esto. ¿Se podría hacer hoy? Sí. Ok, entonces probablemente va más por el lado normativo. Ajá. Por ejemplo, perdonar, ¿no? Es algo que trasciende tiempo. Si tengo o no tengo esclavos. No. Entonces, ¿eso significa que hoy? No, ahí empiezo a forzar, ¿entiendes? Sí. Evidentemente hay cuestiones que tienen que ver con temporalidad. Claro. Hay cosas que podría ser, por ejemplo, hospitalidad. ¿Es algo normativo o es algo descriptivo? Sean hospitalarios. Claro. Ahora, ¿con qué comida voy a ser hospitalario? Ajá, sí. No, porque los judíos no comían cerdo, entonces nunca invites a unas chuletas. Claro, ¿eso era normativo o era descriptivo? O sea, te das cuenta, y ahí nos damos cuenta de algo. Lo normativo, lo preceptivo, siempre termina vinculado al carácter de Dios. Claro. ¿Por qué vamos a ser hospitalarios? Viste que ahora se puso, no la he ido a ver, La Odisea. No sé si la fuiste a ver. No. Dicen que leí una crítica de Nigay Gupta, ¿viste? Este teólogo amigo de Beer. Y dice que es interesante su valoración de la película. Porque dice, hay cosas que están buenas. Bueno, este es un paréntesis cortito. Pero dice, Nolan destaca mucho
el tema de la hospitalidad, Mm. porque era propio de la cultura de aquel tiempo. Claro. Y muestran cómo iban dándole muy hospitalarios, ¿viste? Y yo digo, pero eso no es cultural, eso es el carácter de Dios. Claro. ¿No? Por eso hoy somos hospitalarios y por eso es algo que seguimos haciendo. Sí. ¿Qué cosas son descriptivas? ¿Qué cosas...? Ahí es donde uno tiene que empezar a... Creo que eso puede ayudar, vinculado al carácter de Dios, por lo tanto, es algo que yo puedo hacer en cualquier época de tiempo Correcto. y en cualquier lugar. Sí, y esto y creo que también el tema se vincula con la próxima cosa que dice Beard. Dice, entendamos que las historias y los mandamientos bíblicos tratan con realidades duras y no necesariamente con situaciones ideales. A mí me fascina cómo es que Dios encuentra al pueblo donde están y les va dirigiendo hacia algo que más se va asemejando a su Sí. carácter. Entonces, por ejemplo, los pasajes de Deuteronomio acerca de la guerra. Aquí lo tengo, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los hagas prisioneros, si ves entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás tomarla por esposa. La llevarás a tu casa y harás que se rape la cabeza, se corte las uñas y se deshaga de su ropa de cautiva. Después de que hayas vivido en su casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Pero si no resulta de tu agrado, la dejarás a donde ella lo desee. No deberás venderla ni tratarla como esclava, puesto que la habrás deshonrado. Ahora, tú ves esto y dices, qué horrible, entonces vas a la guerra, tomas una mujer, la obligas a que se case contigo, no, ¿cómo es esto? Este es el Dios que ustedes adoran. Bueno, tenemos que entender cómo eran las otras civilizaciones. Sí. La esclavitud sexual era al orden del día. O sea, yo fui a tal pueblo, matamos a todos, nos llevamos las mujeres y ahora ella es mi esclava sexual, donde yo puedo hacer lo que a mí se me da la gana con ella. No es mi esposa, no tiene derechos. Tengo mi esposa, tengo mi familia, pero ella simplemente es un objeto para mi propio placer. Eso era la norma. Jehová toma eso y dice, no vas a hacer eso. La vas a tratar como esposa. Primero, si no la quieres como esposa, la vas a entregar donde ella quiere, ¿no? Ella no va a ser tu esclava, porque tuviste relaciones con ella. Entonces, Jehová prohíbe la esclavitud sexual. Entonces, ahí es donde dice, o sea, ellos salen de una norma que todas las civilizaciones aceptaban como lo normal, era lo que se hacía y punto, y lo eleva. Y dice, no va a ser así. Incluso con lo que leí al comienzo, ¿no? O sea, un hombre viola a una mujer y después tiene que obligar a que se case. No, es que tenemos que entender también cómo estaba estructurada la sociedad. Claro. Una mujer que ya había tenido relaciones sexuales, forzada o no, ya vivía en una situación muy precaria. Sí. ¿No? No había un gobierno o planes sociales para ella. Era básicamente, mercancía dañada. No estoy diciendo de que eso es lo correcto, pero lógico, así se veía en las sociedades. Ese era el momento. Por eso, la importancia de la interpretación, a mí me gusta contextual. Correcto. Porque eso es... ¿Qué significa? Es más, doblemente contextual, donde yo entiendo el contexto en el que fue dada la escritura y después digo el desafío grande. ¿Cómo construyo un puente para mi contexto? Porque ahí tiene que ver con el segundo elemento que dice Beard. Dice, entendamos que muchos mandamientos de la Biblia no son relevantes para nosotros. Ajá. Ahora, relevantes no en el sentido de como se entiende hoy día, ser relevante, sino no son aplicables a nuestra realidad hoy, porque estamos en otro contexto. No estamos en ese contexto de guerra, de esclavitud sexual. Es otro el contexto. Y el desafío del intérprete bíblico es, ¿qué principio que hay aquí puede ser aplicado acá? Y el principio es el normativo. Por eso es un súper mega desafío la hermenéutica. Pero te digo algo, Marcelo. Incluso
hay veces donde, viviendo en Querétaro, en el pueblito, Ajá. uno siente que puedes cruzar la calle y vas para atrás 500 años, Sí. porque te bajas de la autopista y después entras a un pedregal donde están unos monjes caminando y con todo y la soga, y dices, wow, o sea, sí convivimos con muchos diferentes tiempos. Hoy en día, en el Medio Oriente, bueno, más cuando estaba ISIS, ¿se acuerdan? En 2010, por ahí. eh, estaban atacando pueblos y tomando a las mujeres como esclavas sexuales. Bueno, viste lo que, O sea, lo que entonces- decía Holland, ¿te acuerdas? Lo que encontró cuando estuvo allá. O sea, los tipos crucificaban Sí, todavía. sí. O sea, era la barbarie en su máxima expresión. Exacto. Entonces uno dice, ¿cómo se vería si estos de ISIS aplicarían esto? Oh, sería muy diferente. Pero ahí nos damos cuenta que, Sí. que el corazón humano sigue siendo la misma. Sí. Ahora, tú puedes quitar todas la contención de la civilización y terminamos siendo los mismos barbáricos que antes. Entonces, ahí es donde, o sea, Jehová dice, espera, aquí vamos a poner un freno. Entonces, obviamente, uno podría decir, Jehová le estaba encontrándoles donde estaba, y no podemos decir, o sea, tomar ese versículo y decir, listo, ya Sí. la voy a tomar, va a ser mi esposa, no me importa. No. O sea, porque después también dice, hay que interpretar la Biblia a la luz de la revelación progresiva. Porque a la medida que Dios va revelando su carácter y su persona, que termina culminándose en la vida de Jesucristo, pregunta, estos versículos, estos pasajes que leí de Deuteronomio, ¿sería incompatible con lo que nos enseña Jesús? ¿Y de qué manera? Claro. Y quizás ahí es donde tenemos que hacer la pregunta. Ahora, ambas son escritura, Sí. pero como la escritura es narrativa, tenemos que entenderlo a la luz de la narrativa. Y eso no significa que hay partes que son autoridad y hay partes Ajá. que no. Toda la escritura es autoridad, pero yo tengo que ponerle asterisco a eso, porque si no, termino haciendo cosas. Entonces, ¿cómo lo explico? Lo normativo de lo descriptivo, la relevancia para nosotros hoy. Y el ejemplo que da es el famoso ejemplo de Hechos capítulo 15, ¿no? Ujú. Te vas a abstener de animales, ¿cómo era? De ídolos de sangre y de inmoralidad sexual, Ajá. ¿no? Y para muchos es como, ¿ves? Comer morcilla, ¿cómo se dice en...? ¿Mondongo? No. No, ¿qué? Acá es morcilla, no, en Argentina es morcilla. En Argentina En es Chile morcilla. es prieta. Ok. Y acá le dicen... Acá es ¿Cómo le dicen? budín de sangre. No. ¿Cómo se le dice? ¿Y en inglés? Sí, así es blood sausage. No, morcilla salchicha. le dicen acá, ¿Sí? creo. ¿Morcilla? Sí. ¿Y cómo se le dicen? ¿No es mondongo? No. No, ese es Esa la de panza, ¿no? sí. ¿Y en Argentina cómo le dicen? Sí, Yo siempre lo morcilla escuché también. como morcilla. Sí, morcilla. Sí. En Chile le dicen de otra manera. Pero bueno, es el producto que hacen. Mándanos tu comentario de Claro, cómo se llama ¿cómo se le dice? en tu país. Pero sí, o sea, y hay personas que hasta el día de hoy dicen, no, la escritura dice que no deberíamos de comer sangre. Sangre. Sí. Entonces, y si vamos a Hechos capítulo 15, vamos a poder ver que ahí, o sea, en el libro de Hechos, Santiago, cuando le llega la queja de que habían algunos judíos que estaban diciendo, obligando a los gentiles a circuncidarse, Ujú. dicen, no es así, pero vamos a poner estas restricciones a los gentiles, y menciona carne sacrificada a ídolos, después menciona lo estrangulado, después sangre, comer sangre y Sí. fornicación. Y ahí queda. Ya. Después, Moronga le dicen en Centroamérica. Moronga, sí, cierto. Ahí Sí, encontré. sí. Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras, moronga. Ujú, Ahí está. ya. Dije, ¿por qué? Había algo ahí. Sí. Por eso decía mondongo, pero no, No, era moronga. moronga. Ya. Ok, Bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Pero porque muchos toman este versículo para decir la Biblia es autoridad, y si te dice no comas, y Vir se burla y dice, bueno, entonces Ujú. pide la carne, primero que la mate tipo kosher, que se Sí. dé sangre completa, Correcto. que no tenga nada de jugos, porque, o sea, si vas a ser estricto, como es, Hazlo bien. ¿no? Sí. Otra vez, lo más probable es que tenía que ver con que el uso de sangre estaba vinculado a los rituales paganos y al Ujú. culto pagano. Sí. Obviamente, si yo hoy digo, ok, la Biblia dice eso no es relevante para mí,
Por lo Sí. tanto, voy a ir ahí a, ¿cómo se llama en Chiapas? Esa iglesia, San Juan Chamula, que hacen esos, una mezcla, No tengo ese idea. sincretismo que tienen ahí, Huh. raros, una iglesia bien particular lo que pasa ahí en, no sé si es San Juan Chamula, ya no me acuerdo cuál es una que está en Chiapas, que es, y voy a es una mezcla entre chamanismo y catolicismo bastante Ok. rara. Y voy y tomo un vasito de jugo, o sea, de sangre, porque sacrificaron unos animalitos y eso te va a dar poder. Ajá. Y yo voy y lo tomo. Para la gloria de Dios. O sea, obvio que estoy usando esa sangre con los propósitos que lo usaban en aquel tiempo y entiendo por qué entonces el concilio en Jerusalén dice, Claro. hey, no lo hagan. Sí. Ahora, también hay que entender que la iglesia era bastante judía en ese tiempo. Quizás con qué ojos veía a los gentiles, que decían estos gentiles, pero por eso Pablo después ni pela esto. ¿Viste Bueno, que hablábamos eso de eso? siempre me llama la atención. O sea, Pablo, o sea, dice, no comas carne sacrificada de ídolos. Y Pablo dice, si fue sacrificado de ídolos o no, ¿qué me importa? Que cómanlo. A Pablo no le importaba nada. Entonces, ¿qué? O sea, como que no le caía muy bien Santiago y dijo, No, yo pienso que era, y eso es bueno verlo, era propio del temor judío. Piensa que estamos Hechos 15, en Hechos 10, cuando Pedro está con Cornelio, dice, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Es en serio? O sea, viene Jesús mostrándotelo hace los años que estuvo contigo que Él no hace excepción de personas. Sí. Te lo dijo cuando ascendió, te lo dijo en Hechos cuando descendió el Espíritu Santo. Y todavía, ahora recién viene, tengo que mandarte a llamar con los guardaespaldas de Cornelio. Bueno, y incluso Pedro tuvo problemas con Pablo Por lo porque mismo. empezó a hacer acepción de personas. Gálatas capítulo 2. Sí. Entonces, como que había algo ahí. ¿Viste? Quizás estaban queriendo colocar algo como normativo, algo que no era normativo. Puede ser. Ahora, Quizás. A mí me llama la atención que cuando mandan la carta, dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo de estas reglas. Entonces, o sea, uno podría decir, o sea, la carta dice llamarse inspirado por Dios. A ver, pero inspirado por Dios, y eso tiene que ver con lo otro. Entendamos que las historias y mandamientos bíblicos tratan con realidades duras y no necesariamente con situaciones ideales. Ajá. Ok, que hayan dicho nosotros y el Espíritu Santo, lo hace infalible. O sea, dice que eso fue algo descriptivo. Él dijo que fue el Espíritu Santo. A ver, equipo de liderazgo de Iglesia Conexión Vertical tiene que tomar una decisión importante. Ayunamos, oramos y le decimos a la iglesia, hemos buscado la guía del Espíritu Santo, a la luz de la Escritura, guiados por el Espíritu Santo, hemos tomado esta decisión. ¿Convierte esa decisión en infalible? No. No. Ok, bueno, pero es que esta está en la Biblia. Pero que esté en la Biblia, no la... ¿Entiendes? Sí. O sea, el que esté inspirado por el Espíritu Santo, lo único que hace es que Lucas fue guiado por el Espíritu Santo para que eso esté escrito para nosotros. Ajá. No está validando que eso es infalible, ¿entiendes? O sea, que la decisión carta que tomaron... que Lucas narra que aunque mandaron... dijo que fue... porque dice, esto es en Hechos 15, 28, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de los sacrificados de ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces no fue el Espíritu Santo. Marcelo No, Jorquera yo no estoy- está declarando yo no estoy diciendo que no fue el Espíritu Santiago, Santo. la carta que dio Santiago, no fue inspirado por el Espíritu Santo. No. No es no. autoridad. Mira, ¿sabes? ¿Y sabes por qué te digo que sí? A ver, te lo digo así. Si realmente A ver, ¿qué fue inspirado por el Espíritu Santo? El libro de El Hechos. libro de Hechos. ¿Qué está narrando Lucas en el libro de Hechos? Una carta que mandó Santiago, Jacobo, donde dice nosotros y el Espíritu Santo. Si la carta hubiese tenido la inspiración de la Escritura, hubiese sido el punto de referencia para todos los problemas que hay en Romanos y en 1 Corintios. Y Pablo ni la pela. Ujú. Si fuera escritura, si fuera escritura la carta, ¿entiendes? Lucas está narrando una situación. Sí. No sé si a lo mejor puede que genere confusión, pero creo que es eso, porque si no, sería el punto de referencia. Pablo se hubiese ahorrado, ¿cuántos capítulos? Gente, tenemos la carta inspirada por el Espíritu Santo que escribió Jacobo. Claro.
lo que fue inspirado por el Espíritu Santo fue lo que escribió Lucas, Ujú. no lo que escribió Jacobo. Y esa carta sería como una de las cartas de la Biblia, sería el número 67. O sea, claro, tendríamos que tener 67 libros. El circular del primer ¿Cuántos concilio. libros tiene el Nuevo Testamento? 28. Ujú. Los 27, y la carta que escribió la Jacobo, carta que escribió. Santiago. Ah. ¿Entiendes? Sí. Por eso no es, creo, tomado en cuenta, esta es una inferencia por Pablo, se hubiese ahorrado Romanos, ¿qué es? 14 y 15, Ujú. y 1 Corintios 8. Sí. Y listo, 3 capítulos se ahorra. Entonces, por eso es bueno entender inspiración Ujú. y por eso es bueno entender qué es autoritativo en la escritura. ¿Toda la Biblia es autoridad? Por supuesto, pero hay que... ¿entiendes? O Sí, sea, sí, hay sí, que sí. tomarla, considerarla y decir, a ver, ¿esto es descriptivo o esto es normativo? Y yo creo que lo que estaba haciendo Pablo, por ejemplo, él distingue muy bien entre, o sea, porque como que le da más matices a esa norma que establece Santiago. Ujú. O sea, porque Santiago dice, eviten toda carne sacrificada de ídolos. Pablo agarra y dice, si fue sacrificado de ídolos y está en el mercado, mira, mejor no hagas preguntas. Porque, claro, como tú dices, o sea, si hubiera sido inspirado por Dios y esto es lo que Dios baja para todos los tiempos de aquí en adelante, entonces creo que hubiera sido mucho más cuidadoso, siendo que él entendía de que justamente era para la buena convivencia entre judíos y gentiles. Él dice, mira, no hagas preguntas o sea, cuestión de tu conciencia y también la conciencia de otras personas. Hay personas con conciencias débiles Ajá. que no aguantarían el comer carne sacrificado de ídolos, pero dice, ¿y qué es un ídolo? Un ídolo no es nada, pero sí hace una distinción entre el participar en los ritos paganos En el culto, claro. y en el culto en los templos. Dice, eso no, eso absolutamente no. Dice, no podemos compartir la copa de Cristo y la copa de los demonios. Sí. Entonces ahí sí establece esa diferencia. Pero si el asado salía más barato en la otra carnicería y tú ni idea, Si hermano, cómelo. Sí. Sí, está a 15 el kilo en la Claro, carnicería en la carnicería Diana. de los gentiles. Y dice, oye, pero ¿y tú estás seguro? No tengo idea, dice. Pero había 2 por 1. No estuve ahí. Había promoción. Compraba la tira de asado, me daban morcilla, decía entonces. Y por eso Pablo después dice, ¿sabe qué? Come todo con acción de gracias. Ajá. El tema es que hay creyentes que imponen esto diciendo, si está en la Biblia es porque es autoridad. Entonces, por eso Beer se pone loco y dice, claro que la Biblia es normativa y claro que la Biblia es autoridad, pero tenemos que, ponernos de acuerdo al respecto, ¿no? Después menciona algunas cosas que quizás ya las hemos dicho. Entendamos que las historias y mandamientos bíblicos tratan con realidades duras y no necesariamente con situaciones ideales. Ya lo dijimos, expresamos, o sea, no está diciendo que esto así tiene que ser. Interpretar la Biblia a la luz de la revelación progresiva, lo mencionaste, o sea, hay todo un desarrollo de la historia, como dicen los de Proyecto Biblia, es la historia unificada, pero no es cualquier historia, es una historia teológica, Claro. porque es la historia acerca de Dios. Entonces, tiene esos matices para decir, esto es revelación progresiva. Y finalmente, dice en ellos reconocer la autoridad inigualable de Jesús. Al ser él la revelación encarnada, que no tiene que ver con que las palabras en rojo tienen más autoridad o menos autoridad. Tiene que ver, que algunos lo toman así, tiene que ver más bien con que él encarnó el carácter de Dios. Y eso está bueno, porque uno dice, ok, la Biblia es autoridad, no tocarás algo inmundo. Y viene Jesús y toca algo inmundo. ¿Cómo? Entonces, ¿a cuál de los dos les hago caso? Entonces, no tiene que ver tanto con que las palabras de Jesús, sino el corazón que había ahí y la razón de lo descriptivo del Antiguo Testamento interpretado. A mí el video de los que más me gusta de Proyecto Biblia es el de Santidad, ¿te acuerdas? Ajá, sí. O sea, como va mostrando la revelación progresiva donde Moisés es como, cuidado, estás en lugar santo, te vas a morir. Y ese era el concepto que tenían. Y cuando Isaías contempla la gloria de Dios, él dice, soy hombre muerto. Sí. Pero la santidad de Dios, en vez de matar a Isaías, lo transforma. Sí. Purifica sus labios. Después llega Jesús y él muestra cómo su santidad va transformando su entorno. Entonces, claro que hay un concepto de revelación progresiva que debo comprender para hablar de santidad a la luz de toda la Escritura. Sí,
Sí, a mí me llama la atención ese tema de revelación progresiva. Nosotros como somos seres que siempre usa comparaciones, ¿no? Y si no me crees, pregúntale a la gente a qué sabe el pollo. Y no te sabrán decir porque esa es la base de toda explicación. Si compraste pollo de mala calidad, sabe a pescado, te va a decir. No, compraste un pollo malo. No, pero dice, ¿y a qué sabe el cocodrilo? Es como pollo, pero un poco más denso. Sí. ¿Y a qué sabe el avestruz? Es como pollo, pero carne roja, Sí. como si hubiera pollo de carne roja. ¿Y a qué sabe el pato? Y así. Sí, correcto. Entonces, o sea, pero una vez yo vi un video y después lo traté de buscar de vuelta, no lo encuentro. Si tú sabes cuál es, pásamelo. Es de Ray Vanderlaan, de Para que el mundo sepa. Ajá. Un ministerio increíble donde el tipo va a lugares arqueológicos y explica la Biblia a la luz del contexto histórico. Pero él va a algún lugar en Egipto y él muestra unos jeroglíficos y unas imágenes egipcios de el faraón en campaña de batalla. Uh-huh. Y era increíble porque muestra el lugar, el campamento de Faraón y dónde se estaba quedando y cómo los egipcios quedaban alrededor. Entonces decía, mira, si tú te das cuenta, Faraón tiene su espacio en el medio, tiene su atrio, tiene su lugar más adentro y después tiene su recámara. Y dice, y son las mismas dimensiones que el tabernáculo. Oh. Dice, ¿será que Jehová estaba robando? Porque eso es lo que dicen los ateos de internet. Dicen, claro, estos hebreos eran unos, o sea, no sé, sí, robaban ideas de todos lados y simplemente un recalentado de todo lo que hemos visto en otros lados. Pero este Vanderlaan dice, ¿o será que Jehová quería mostrarles de que yo soy gran rey y Dios y voy en campaña con ustedes y lo voy a usar? Yo voy a, usamos la palabra la última semana, condescender. Sí. Voy a ser condescendiente con ustedes y darles estas ideas de maneras que ustedes lo pueden entender. Como han estado 400 años en Egipto, sabrán exactamente... ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando Sí, digo claro. ustedes se van a acampar así? Ah, ya. Y después te lo voy ajustando. Y te lo voy ajustando. Y te lo voy ajustando. Entonces, de esa manera te voy llevando en la dirección que quisiera. Pero como nosotros somos seres comparativos en nuestro aprendizaje, siempre tengo que compararlo con algo. Entonces, ahí es donde también creo que entra esa cuestión progresiva. Sí. ¿No? Creo que haber encontrado un video, puse, mientras estabas ahí, No te creo, porque tengo meses buscando. En serio, es que el último dice Religiones del Antiguo Cercano Oriente, y está en español, subtitulado. Puede ser. Y está acá, y aparece algo de Egipto. Oh, wow. Y Bueno. muestran ahí, pero bueno. Yo ya me di por vencido. Sí, bueno, puede ser que sea esa. Esperemos que Puede sea ser. ese. Veamos. Mira. Si es, ahí lo posteamos. Bueno, ahora lo vamos a ver, y si no era, una disculpa, pero si es, me dan después la medallita. Pero bueno, eso que dices nos permite, otra vez ese concepto de cercanía de Dios y de entender, lo hemos dicho muchas veces, libros como los de John Walton, ¿no? De Génesis y ¿cómo es? El mundo perdido de Génesis. Ajá, son como 3 tomos y uno dice, ¿por qué no empecé por ahí? Y ahora entiendo un montón de cosas. Él está en un contrapunto. Eso nos permite ayudar. Y quizás un último elemento es, mira, considera que la tradición de la iglesia post-revelación tiene su lugar, pero siempre compáralo con la escritura. Ajá. Porque hay 2 extremos. La iglesia terminó dándole a la tradición un peso mayor que la escritura. La reforma es solo escritura y... ¡Hey! Fíjate, ¿qué hicieron? Por ejemplo, hablábamos antes de grabar, la Trinidad. Es una palabra que no aparece en la Escritura, pero aparecen los padres apostólicos. Correcto. Pero ellos lo que hicieron fue tomar todo lo que la Escritura dice Bueno, pero, y lo ponen... Espera. O sea, porque tengo entendido que algunos apologéticos, apologistas católicos usan ese argumento para decir, ¿ves? Ustedes también tienen la tradición como algo importante por la doctrina de la Trinidad. Bueno, pero el tema es este. Esa doctrina quita el nombre. ¿Dónde encuentra sustento? En toda la revelación progresiva. O sea, si quitamos a los padres de la iglesia,
nos quedamos con lo mismo y quizás nunca lo hubiésemos llamado Trinidad, Correcto. pero lo tenemos igual. Sí. Entonces, el tema es, hay que tener cuidado porque no siempre lo que la iglesia determinó que era veraz, por eso todas las controversias, pero hay que ir buscando dónde está el sustento escritural. Sí. A mí me gusta cómo termina el capítulo, porque él dice, en este capítulo he tratado de explicar que el verdadero sello distintivo de una interpretación cristiana de la Escritura es su trato como normativa y no como algo negociable. O sea, Bill como que dice, bueno, después de irme por las ramas y pensar que eres un hereje, no lo soy, ¿ok? Es normativa y eso no se negocia. No obstante, dice, he sido brutalmente honesto en señalar los problemas que conlleva tener una visión ingenua acerca de lo que es vivir bajo la autoridad bíblica. Y él habla de hay que evitar los dos extremos. Por un lado, tomar un par de tijeras y descaradamente cortar las partes de la Biblia que no nos interesan, que sería la opción progresista. Ajá. Y quizás muchos cristianos tradicionales van a decir, sí, eso jamás, ¿no? Dice, pero por otro lado, vivir y adorar como si todos los mandamientos de la Biblia fueran igualmente relevantes e igualmente aplicables a nosotros hoy. La opción hiperliteral. Entonces dice, lo que al menos yo he visto, es que el daño de un lado llega a tener a veces exactamente igual que el otro lado. Algunos dicen, no, pero es que esto es el progresismo, por eso se ha invadido. Sí, pero del otro lado, no toques al ungido de Jehová. Mujeres que son obligadas a someterse a sus maridos, aunque el marido las mandó al hospital 8 veces seguidas, donde no se dice nada, porque no vamos como el ungido de Jehová no se toca, dejémoslo ahí, y hay robo, se solapan acusaciones, o sea, que vamos a irnos por el mal menor ahora. ¿O no será que es mejor entender que claro que la Biblia es normativa, pero que sí tiene su complejidad y por eso creo que esas herramientas prácticas nos permiten entender en qué sentido la Biblia es autoridad? Cuando a mí me preguntan, ¿tú crees en la autoridad de la Biblia? Por supuesto, mi pregunta para ti es, ¿a qué te refieres con autoridad? Y ¿en qué cosas es autoridad? Porque algunos dicen, la Biblia es autoridad, y si dice que hizo la Biblia en 6 días, son 6 días y literales. Sí. Y es como, ok, puedo que lo creo, pero tengo un hermano en la fe que a lo mejor no tiene esa posición. Sí, y volviendo al tema de doctrina, ahí es donde también tenemos que tener cuidado porque a veces hay personas que empaquetan ciertas cosas y te lo entregan como si fuera, no, esto es lo bíblico, ¿no? O sea, esto es lo que... Pero después cuando lo vas desmenuzando dices, la evidencia es muy pobre. Es como un video que yo vi hace años, no, seguro lo has visto, de una mujer argentina que tenía un programa de cocina. Y dice, hoy vamos a aprender a hacer unos tacos. Rápido. Y hace tacos de la peor forma que te podrías imaginar. Y hasta en los comentarios dice, hola, soy argentina y pido perdón por esta burrada. Maru Botana, acá. Bueno, Sí. y dice, y podés hacer taco, podés meterle lechuga, podés poner todo tipo de vegetal y así. Y el mexicano dice, pero eso no es un taco. Sí. Aunque esté empaquetado y le pongas el título de taco, cuando ves los ingredientes y la forma en que se fue haciendo, no es taco. No. Punto. Hay doctrinas que uno dice, esto es bíblico. Y cuando los desmenuza, como la Trinidad. La Trinidad es una teología. Tú estudias teología y vas a aprender acerca de la Trinidad. Pero tú vas desmenuzando, dice, ¿cuáles son los ingredientes de esta doctrina? Voy viendo la Biblia y dice, entiendo cómo todo esto se junta y hace algo que claramente no está en la Biblia, esa palabra, pero la doctrina existe. Sí. Ahora, si vas a tomar otra doctrina, como la doctrina del rapto, y perdón si me voy a meter en problemas acá, creo que hicimos un episodio. No sé, pero bueno, gracias por acompañarnos. Me están diciendo de producción que corte. Dale. No voy a decir que no es, o sea, pero la doctrina del rapto, cuando tú lo desmenuzas, dices, los versículos podrían ir en esta dirección o podrían ir en esta dirección. Alguien tomó una decisión de juntarlo y llamarlo doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque contiene versículos. Porque si dice la Biblia que ahí dice que, ¿cómo dice? Que vamos a ser arrebatados. Punto. Ya Listo. está. Ya está. No se cuestiona. Sí. Ese es el tema. Sí. Y como tú dices, eso es una postura. Sí. Ahora, ¿eres raptista? ¿No eres raptista? ¿Te van a arrebatar? ¿No te van a arrebatar?
Que Dios Nos te vemos bendiga. Bueno, lo hemos hablado en la serie que hicimos de Fundamentos. Principio es una cosa, Jesús va a volver. Y después hay posturas. ¿Y cuál es el tema de hacer de una postura una doctrina que autoritativa? Es que tratas de hereje al que no piensa como tú. Exacto. Cuando es tu hermano en Cristo. Por eso es todo un tema y es todo un arte decir, ¿la Biblia es autoridad? Sí. ¿La Biblia interpretada por quién? Ajá. ¿Interpretación de qué? ¿Qué es normativo? ¿Qué es descriptivo? Por eso, cuando el carácter de Dios empieza como... creo que esto lo que nos tiene que dar es ese paladar para decir, cuidado, ¿no? Sí. Así que bueno, nos vemos próxima semana. Vamos a bien. estar hablando de qué pasa con la Biblia en nuestro tiempo. O sea, Claro. cómo el factor temporal. Sí. Y está muy interesante. Muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.